Capítulo 1. El origen de la fuerza interior. Hay un momento en la vida de todo ser humano en el que comprende que la verdadera batalla nunca estuvo allá afuera, en los mercados, en los escenarios, en las oficinas, ni siquiera en los campos de guerra. La batalla más importante siempre estuvo en silencio, dentro de la mente. No es el enemigo externo el que define tu destino, sino la manera en que tu mente decide responder a ese enemigo. No es la crisis lo que destruye, es la falta de fortaleza mental para convertir esa crisis en impulso. No es la derrota lo que marca tu vida, es tu interpretación de esa derrota lo que puede convertirte en un esclavo del fracaso o en un constructor de victorias eternas. El hombre que no entrena su mente está condenado a reaccionar como marioneta de sus emociones. Basta una crítica para que se derrumbe, basta un rechazo para que abandone, basta un contratiempo para que renuncie. Vive como si el universo conspirara contra él, como si todo lo externo determinara su valor. En cambio, aquel que ha entendido que la mente puede ser entrenada descubre que, sin importar el escenario, sin importar la dificultad, sin importar el caos que lo rodee, siempre puede ganar, porque la victoria comienza en lo invisible, en lo que piensa, en lo que cree, en lo que decide. Abraham Lincoln, antes de ser presidente, perdió elecciones, fracasó en negocios, enfrentó depresiones profundas y vio morir a quienes más amaba. Muchos habrían reaccionado con resignación, maldiciendo su suerte. Pero Lincoln había aprendido a entrenar su mente en la resistencia, en la claridad, en la paciencia. Cada caída era un entrenamiento, cada pérdida era un gimnasio del alma. Y cuando la nación estuvo al borde de desgarrarse en una guerra civil, no fue su fuerza física ni su posición política lo que sostuvo a un país entero, fue la fortaleza mental que había construido en las sombras. Thomas Edison soportó burlas, humillaciones y más de 1000 fracasos en su intento por crear la bombilla. Si hubiera reaccionado como la mayoría, habría dicho: no sirvo para esto, es imposible, me rindo. Pero su mente estaba entrenada para resistir el peso de la repetición, para soportar la frustración, para transformar cada error en parte del proceso. Por eso, mientras los demás se reían, él seguía trabajando, y donde otros veían locura, él veía inevitable victoria. La mente entrenada es como un acero forjado en fuego, no se quiebra ante la presión, no se deforma ante el calor, no se oxida con el tiempo. Y ese acero no nace de la nada, se forja a través de pruebas, de disciplina, de visión, de propósito. Cada dificultad que enfrentas no es un obstáculo, es un fuego que puede moldear tu carácter. Cada crisis no es un castigo, es un campo de entrenamiento. Cada golpe no es un final, es el martillo que da forma a tu fortaleza interior. En este mundo moderno, saturado de distracciones, la mente débil reacciona a todo, a las notificaciones, a los comentarios, a la envidia, al ruido externo. Y al reaccionar, pierde poder. Una y otra vez entrega su energía a factores que no controla. Pero la mente fuerte no se agita con cada provocación, no se dispersa con cada estímulo. La mente fuerte elige dónde enfocar, elige qué voz escuchar, elige qué batalla merece su energía. Y en esa elección radica la diferencia entre los que sobreviven y los que trascienden. Henry Ford fue ridiculizado por querer fabricar un automóvil para las masas. Los industriales lo veían como un iluso. La reacción fácil habría sido callar, esconderse, adaptarse al molde de los demás. Pero Ford entrenó su mente para creer en lo que aún no existía, para resistir las burlas y avanzar con claridad. Su visión no nació de un impulso, nació de una mente fortalecida en la certeza. Por eso, cuando el mundo entero decía no, su mente seguía diciendo sí. Entrenar la mente no significa eliminar el miedo, la tristeza o la ira. Significa gobernarlos. Significa usarlos como combustible en lugar de permitir que sean cadenas. Significa que cuando el miedo aparece, no reaccionas huyendo, respondes avanzando. Significa que cuando la ira arde, no reaccionas destruyendo, respondes transformando esa energía en acción estratégica. Significa que cuando la tristeza pesa, no reaccionas hundiéndote, respondes encontrando propósito incluso en el dolor. Quien entrena su mente descubre que la vida no es una sucesión de circunstancias a las que debe reaccionar, sino una obra que él mismo puede esculpir. Cada pensamiento se convierte en cincel, cada creencia en martillo, cada decisión en golpe de molde. Y poco a poco,
Lo invisible de la mente se convierte en lo visible de la realidad. Este es el origen de la fuerza interior, comprender que tu mente es tu campo de batalla, que tus emociones son tus soldados, que tu disciplina es tu general. Y si aprendes a entrenar a ese ejército interior, podrás ganar en cualquier situación, porque incluso si pierdes afuera, seguirás invicto adentro, y quien no puede ser derrotado por dentro jamás será vencido por completo en el mundo externo. Capítulo 2. La mente como terreno de guerra. Desde el momento en que abres los ojos cada mañana, antes incluso de que el cuerpo se levante de la cama, comienza una batalla silenciosa que muy pocos reconocen, pero que decide el rumbo del día y, con el tiempo, el rumbo de toda una vida. Esa batalla no está en las calles, no está en las oficinas, no está en los pasillos de las grandes empresas ni en los parlamentos donde se firman las leyes, esa batalla está en tu mente, porque allí se libra la guerra más decisiva, la guerra entre tu propósito y tus distracciones, entre tu claridad y tu confusión, entre tu disciplina y tu pereza, entre tu visión y tus miedos. El problema es que la mayoría de las personas reaccionan a esa batalla de manera automática, sin darse cuenta de que han cedido el control desde el primer instante. Se despiertan y lo primero que hacen es entregar su mente al ruido externo, mensajes, notificaciones, noticias diseñadas para provocar ansiedad. Y en ese gesto aparentemente inofensivo ya han perdido la primera escaramuza del día, porque en lugar de gobernar su mente, permiten que fuerzas ajenas la gobiernen. No son dueños de su mañana, son esclavos de lo que aparezca en una pantalla. Y lo que comienza como una pequeña reacción se convierte en un patrón de vida. Una mente que reacciona a todo lo externo jamás tendrá fuerza para construir algo grande en lo interno. La mente es como un territorio sagrado que necesita ser defendido con la misma disciplina con la que un ejército protege una fortaleza. Imagina que cada pensamiento es un soldado. Algunos luchan por ti, otros luchan contra ti. Si no entrenas a esos soldados, si no defines qué ideas permites entrar y cuáles expulsas, tu mente se convierte en un campo invadido por fuerzas enemigas que deciden por ti lo que sientes, lo que crees, lo que haces. El que reacciona de manera automática no se da cuenta de que ya vive bajo ocupación. El que entrena su mente comprende que debe vigilar cada frontera, que debe cuidar que lee, que escucha, que conversa, porque todo eso son tropas que entran a su territorio interior. Abraham Lincoln, en sus años de juventud, comprendió esta verdad de forma brutal. No tenía educación formal, no tenía riquezas, no tenía conexiones poderosas. Lo único que tenía era su mente y un deseo insaciable de aprender. Y como sabía que ese era su único recurso, lo defendió como un tesoro. Pasaba horas leyendo a la luz de una vela, copiando discursos, memorizando párrafos, entrenando su mente como un guerrero entrena su espada. Otros reaccionaban a la pobreza con resignación, él respondió con preparación. Y esa diferencia, invisible en aquel entonces, fue lo que más tarde lo convirtió en uno de los presidentes más influyentes de la historia. El terreno de la mente también es el más atacado, porque el mundo moderno se alimenta de tu reacción. Las redes sociales viven de que reacciones con un me gusta, con un enojo, con una envidia. Los noticieros sobreviven porque reaccionas con miedo. Las marcas existen porque reaccionas comprando impulsivamente. Todo el sistema está diseñado para que entregues tu energía mental a fuerzas externas. Y cada vez que lo haces, cada vez que reaccionas sin conciencia, cedes una porción de tu soberanía. Es como si entregaras una ciudad de tu reino interior a los invasores. El que entrena su mente, en cambio, aprende a responder en lugar de reaccionar. Aprende a observar una noticia sin perder la calma, a escuchar una crítica sin perder la dignidad, a enfrentar una tentación sin perder el propósito. No es que no sienta, es que no permite que lo que siente gobierne sus actos. Esa diferencia es lo que separa a los mediocres de los grandes, a los olvidados de los recordados, a los vencidos de los que vencen. Piensa en Henry Ford. Cuando presentó su visión de un automóvil accesible para las masas, los industriales reaccionaron con burla y desprecio. Si Ford hubiera reaccionado también, quizá con ira, quizá con resentimiento, habría gastado su energía en demostrar que ellos estaban equivocados. Pero Ford había entrenado su mente para no gastar energía en lo inútil. En lugar de reaccionar, respondió construyendo, perfeccionando, avanzando. Y al final,
Su respuesta fue tan contundente que cambió el curso de la historia. Esa es la esencia de la mente entrenada, no pierde su fuerza en reacciones estériles, la concentra en acciones decisivas. El entrenamiento mental no es un evento, es un proceso diario. Cada día tu mente necesita ser disciplinada, igual que un músculo necesita ejercicio. Si la dejas débil, reaccionará al impulso, cederá al miedo, se derrumbará en la crisis. Pero si la fortaleces cada mañana con pensamientos claros, con propósitos definidos, con lecturas que elevan, con silencios que ordenan, entonces cuando llegue la tormenta estarás preparado. Porque la tormenta no perdona. Y cuando la vida te sacuda, porque lo hará, tu mente será tu único refugio. Thomas Edison entendía esto en lo profundo. Cada fracaso no lo destruía porque había entrenado su mente para reinterpretar la realidad. Donde otros veían derrota, él veía progreso. Donde otros reaccionaban con abandono, él respondía con persistencia. Ese entrenamiento interno fue más valioso que cualquier recurso externo, porque sin esa mente entrenada jamás habría resistido las humillaciones, las quiebras, las críticas. La bombilla no nació solo de cables y filamentos, nació de una mente capaz de resistir 1000 fracasos sin reaccionar con derrota. Y lo mismo ocurre contigo. No importa si enfrentas problemas económicos, si atraviesas pérdidas personales, si estás rodeado de caos. El enemigo más peligroso no es el que está afuera, es el que habita en tu mente cuando no la entrenas. El sabio lo entiende y se prepara. El necio reacciona y se hunde. Entrenar tu mente significa construir una fortaleza invisible que te permite avanzar en cualquier terreno. Es comprender que la vida nunca será estable, que siempre habrá crisis, que siempre habrá cambios, que siempre habrá voces que intenten desviarte. Pero si tu mente está entrenada, nada de eso tendrá poder sobre ti. Y allí comienza la verdadera victoria, cuando te conviertes en dueño de tu terreno interior, cuando comprendes que nadie puede conquistar tu mente si tú no se lo permites, cuando eliges conscientemente qué pensar, qué creer y cómo responder. El campo de batalla más grande de la historia no está en los mapas, está en la mente humana. Y solo aquellos que entrenan su mente pueden ganar en cualquier situación. Capítulo 3. La claridad en medio del caos. Cuando el mundo exterior se agita con ruido constante, con demandas que parecen no acabar, con distracciones que buscan apoderarse de cada segundo de tu atención, la mente que no ha sido entrenada reacciona como una hoja en medio de una tormenta, se mueve de un lado a otro sin dirección, se golpea contra todo, se rompe con facilidad. Esa mente se agota, se dispersa, pierde fuerza. Pero la mente entrenada aprende a encontrar claridad en medio del caos, aprende a distinguir lo esencial de lo superficial, lo urgente de lo importante, lo que merece energía de lo que debe ser ignorado, y esa claridad se convierte en un arma tan poderosa que transforma a quien la posee en alguien imparable. La claridad no es ausencia de problemas, no es silencio absoluto, no es que el mundo se detenga para que tú pienses. La claridad es la capacidad de ver con precisión aunque alrededor haya confusión. Es el arquero que, aun en medio de la lluvia y del viento, enfoca su mirada en el blanco y dispara con calma. Es el capitán que, en medio de la tormenta, no grita ni entra en pánico, sino que observa las corrientes, lee el cielo, sostiene el timón y espera el momento exacto para dar la orden. Eso es claridad, la fuerza de no dejarse arrastrar por lo inmediato, la sabiduría de esperar para actuar con precisión. Los más grandes líderes de la historia supieron cultivar esa claridad. Winston Churchill, enfrentando la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, comprendía que si se dejaba llevar por el pánico de las noticias diarias, si reaccionaba al miedo de la gente, no podría sostener a su nación. Su claridad no nació en medio del discurso heroico, nació en las largas noches de reflexión, en la disciplina de analizar cada escenario, en la decisión de no dejar que la desesperación colectiva gobernara sus pensamientos. Esa claridad fue lo que lo convirtió en símbolo de resistencia. La claridad también fue el secreto de Henry Ford. Cuando todos hablaban de caballos como único medio de transporte viable, Ford veía más allá del presente inmediato. Si hubiera reaccionado al ruido de la época, habría abandonado la idea del automóvil para las masas. Pero su mente estaba entrenada para mirar más lejos, para ignorar el escepticismo de la mayoría y mantener el enfoque en lo esencial, una visión clara de un futuro diferente.
Esa claridad lo sostuvo en medio de críticas y fracasos iniciales, y al final, esa claridad cambió la forma en que el mundo se mueve. La mente que no tiene claridad es como un guerrero que entra al campo de batalla con la espada en la mano pero sin saber contra quién lucha. Ataca a cualquiera, gasta energía en todos lados, se agota rápidamente y termina derrotado sin siquiera haber enfrentado al verdadero enemigo. La mente con claridad, en cambio, elige sus batallas, sabe cuándo avanzar y cuándo esperar, comprende que merece su energía y que debe ser ignorado. Y esa elección, repetida día tras día, construye destinos sólidos mientras otros se pierden en distracciones. El caos siempre existirá. Siempre habrá más problemas de los que puedes resolver, siempre habrá más voces de las que puedes escuchar, siempre habrá más caminos de los que puedes recorrer. El error de la mente reactiva es querer hacerlo todo, querer complacer a todos, querer responder a todo. Esa es la receta segura para el agotamiento. La mente entrenada entiende que la grandeza no está en hacerlo todo, sino en hacerlo claro, en avanzar con precisión, en sostener una dirección. Thomas Edison sabía esto. En medio de miles de experimentos fallidos, nunca se dejó arrastrar por la desesperación de la reacción inmediata. Cada vez que algo no funcionaba, no decía «he fracasado», decía «he encontrado una manera menos de hacerlo». Esa claridad mental le impedía caer en la confusión, porque mantenía fijo el objetivo, crear luz. Y esa claridad fue más importante que el talento o que los recursos. Porque el talento sin claridad se dispersa, los recursos sin claridad se desperdician, pero la mente clara convierte incluso la escasez en ventaja. La claridad también se entrena. No aparece como un destello mágico, se cultiva cada día. Se cultiva en la disciplina de detenerse antes de actuar, en la práctica de pensar antes de hablar, en el hábito de escribir, de reflexionar, de ordenar los pensamientos en medio de la confusión. El que reacciona corre sin dirección. El que responde con claridad se toma un respiro, observa, analiza y luego avanza. Y ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta es donde nacen las grandes diferencias de la vida. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribía en sus meditaciones que no son los eventos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Esa es la esencia de la claridad, no dejar que lo que ocurre afuera determine tu estado interior. Tú decides cómo interpretarlo, tú decides cómo responder, tú decides qué significado darle. Y esa decisión se convierte en poder, porque lo que destruye a uno puede fortalecer a otro, lo que hunde a una persona puede elevar a otra. La diferencia no está en la circunstancia, está en la claridad mental. En el mundo moderno, la claridad se ha vuelto un recurso más escaso que el oro. Todos corren, todos reaccionan, todos compiten por atención, pero pocos piensan, pocos se detienen, pocos eligen con conciencia. Y esa es tu ventaja. Si entrenas tu mente para tener claridad, te moverás más lento que la multitud, pero avanzarás más lejos. Ellos se desgastarán en 100 direcciones, tú avanzarás con precisión en una sola. Ellos reaccionarán al ruido, tú responderás al propósito. Ellos se perderán en la confusión, tú construirás con calma. La claridad en medio del caos es lo que separa al improvisado del estratega, al débil del fuerte, al olvidado del trascendente. Porque cualquiera puede moverse cuando todo es fácil, pero solo el que ha entrenado su mente puede ver con nitidez cuando la tormenta cubre el horizonte. Y ese es el verdadero poder, avanzar con certeza en un mundo lleno de incertidumbre. Capítulo 4. La visión que eleva por encima de la reacción. El ser humano que vive reaccionando es como un barco sin timón en medio de un océano que nunca deja de moverse, un barco que se deja arrastrar por la corriente más fuerte, por el viento más inmediato, por la ola que golpea en ese instante, incapaz de sostener una dirección propia, condenado a ir de un lado a otro sin llegar jamás a puerto seguro. Quien vive así, esclavo de cada estímulo externo, no construye nada duradero, porque sus días se consumen en pequeñas batallas, en discusiones que no llevan a nada, en ofensas que roba el tiempo, en crisis que lo paralizan. En cambio, quien entrena su mente para sostener una visión clara aprende a mirar más allá de lo inmediato, aprende a distinguir lo pasajero de lo eterno, aprende a no perderse en la reacción del momento porque sabe que tiene un horizonte mayor que lo guía, y esa visión se convierte en brújula, en escudo y en espada.
La visión es lo que separa a los hombres comunes de los constructores de imperios, a los que sobreviven de los que trascienden, a los que repiten lo que existe de los que crean lo que no existía. El que no tiene visión vive atrapado en la inmediatez, como un prisionero de las emociones del momento, hoy entusiasmado, mañana derrotado, hoy confiado, mañana desesperado, hoy con fuerza, mañana hundido. El que tiene visión, en cambio, permanece constante, porque sabe que el presente es solo un fragmento del cuadro completo, y no sacrifica un destino eterno por un impulso momentáneo. Piensa en Abraham Lincoln, que antes de llegar a la presidencia había acumulado más derrotas políticas que triunfos, había visto quebrar sus negocios, había enfrentado depresiones personales tan profundas que muchos creían que no se levantaría jamás. La reacción natural habría sido rendirse, reaccionar con resignación, creer que el destino lo había condenado. Pero Lincoln tenía una visión más grande que su dolor, la visión de una nación unida, de un país libre de la esclavitud, de un futuro mejor que el presente caótico. Esa visión lo sostuvo en la oscuridad, esa visión lo levantó de cada caída, esa visión le dio claridad en medio de la confusión. Y al final, no fue su talento político lo que lo hizo eterno en la memoria de la humanidad, fue su capacidad de sostener una visión que trascendía la reacción. La visión también fue el motor de Henry Ford. Todos a su alrededor decían que los automóviles eran un lujo de ricos, un capricho inútil, un invento destinado a fracasar. La reacción de cualquiera en esa situación habría sido aceptar el juicio colectivo, ceder al ridículo, abandonar la idea. Pero Ford no se dejó arrastrar por la reacción inmediata, eligió sostener su visión de un futuro donde cada familia tendría acceso a un vehículo. Esa visión lo mantuvo trabajando en secreto, perfeccionando sus diseños, ignorando burlas y críticas, hasta que la realidad alcanzó lo que su mente ya había visto. La visión es eso, ver lo que otros no ven, sostener lo que otros abandonan, construir lo que otros llaman imposible. Sin visión, la disciplina se convierte en rutina vacía, el esfuerzo en cansancio inútil, la acción en movimiento sin rumbo. Con visión, cada sacrificio adquiere sentido, cada madrugada se convierte en inversión, cada fracaso se convierte en entrenamiento. La visión transforma el dolor en propósito, la dificultad en preparación, el obstáculo en parte del camino. Walt Disney fue rechazado decenas de veces, vivió quiebras, durmió en oficinas vacías, soportó burlas de quienes lo llamaban soñador sin sentido. Si hubiera reaccionado con amargura, su historia habría terminado antes de comenzar. Pero Disney tenía visión. Veía castillos donde los demás veían ruinas, veía personajes donde los demás veían garabatos, veía mundos enteros donde los demás solo veían papel. Esa visión lo sostuvo cuando todo lo demás parecía perdido. Y hoy, millones de personas caminan por parques, miran películas, sueñan despiertos gracias a la visión de un hombre que se negó a reaccionar y eligió responder con creación. La visión no elimina el caos, lo ilumina. No elimina el miedo, lo transforma en guía. No elimina la crítica, la convierte en combustible. El que reacciona frente al caos grita, se desespera, pierde fuerza. El que responde con visión observa, espera, ajusta su camino y avanza con paciencia. Esa diferencia, invisible en lo inmediato, se convierte con los años en abismo. El que reacciona queda atrapado en la repetición de lo inútil, el que tiene visión construye lo que el mundo recordará. Pero la visión no surge de la nada. No es un capricho, no es un deseo superficial. La visión se descubre en la profundidad del silencio, en el valor de preguntarte qué quieres realmente, en la disciplina de mirar dentro de ti y reconocer lo que tu alma anhela más allá de lo que los demás esperan de ti. Muchos nunca encuentran su visión porque reaccionan al ruido externo, persiguen sueños ajenos, siguen caminos impuestos. Viven como actores secundarios en obras escritas por otros. Solo quienes se atreven a detenerse, a pensar, a escuchar la voz interior, descubren la visión que les pertenece. Y cuando la visión aparece, todo cambia. El cansancio deja de ser peso y se convierte en honor, porque sabes hacia dónde caminas. El sacrificio deja de ser sufrimiento y se convierte en inversión. La paciencia deja de ser espera vacía y se convierte en estrategia. La visión te da una razón para no reaccionar, porque sabes que tu destino es más grande que una provocación, más importante que una crítica, más valioso que un fracaso.
La visión también es la prueba de humildad más grande. Porque sostener una visión no significa que todo será como lo imaginaste, significa que aceptarás los cambios de ruta, que ajustarás tu estrategia, que te adaptarás a nuevas circunstancias, pero sin perder el norte. La rigidez destruye, la visión flexible construye. Los grandes líderes nunca fueron prisioneros de un plan inmutable, fueron guardianes de una visión eterna. Gandhi pudo haber reaccionado con violencia al dominio británico, pero su visión era más grande, la independencia a través de la dignidad y la paz. Y esa visión, incomprendida al principio, terminó derribando un imperio. La visión es, en esencia, el faro en medio de la tormenta. No detiene las olas, no calma el viento, pero te recuerda hacia dónde vas. Y mientras mantengas la mirada en ese faro, no importa cuánto caos intente arrastrarte, siempre encontrarás el rumbo. Esa es la diferencia entre los que sucumben a la reacción y los que conquistan con claridad. La visión les da la fuerza de sostenerse incluso cuando todo lo demás se derrumba. Por eso, si quieres entrenar tu mente para ganar en cualquier situación, debes encontrar tu visión y sostenerla con todo lo que eres. Porque el mundo seguirá cambiando, el ruido seguirá gritando, los obstáculos seguirán apareciendo. Lo único que te mantendrá firme será la visión que has elegido. Y cuando la sostienes, ya no reaccionas como esclavo de lo inmediato, respondes como arquitecto de tu destino. Capítulo 5. La disciplina como forja del carácter. La mayoría de las personas hablan de libertad como si consistiera en hacer lo que quieras, cuando quieras y como quieras, sin reglas, sin límites, sin estructura, creyendo que la ausencia de disciplina es el máximo grado de poder, pero lo cierto es que la verdadera libertad no nace de la ausencia de reglas, sino de la capacidad de imponerte reglas a ti mismo. Porque quien no tiene disciplina no es libre, es esclavo de su propio capricho, es esclavo del placer inmediato, es esclavo de la emoción que lo arrastra, es esclavo del miedo que lo paraliza, es esclavo de la pereza que lo frena, y cada vez que reacciona sin disciplina, se aleja un poco más del destino que podría haber alcanzado. La disciplina es la forja invisible del carácter, es el fuego que transforma el hierro blando de las intenciones en acero inquebrantable de decisiones firmes, es el martillo que, golpe tras golpe, moldea a un ser humano común en un ser humano extraordinario. La disciplina no aparece de forma repentina como la inspiración ni llega en ráfagas como la motivación. La disciplina se construye en la repetición silenciosa de actos pequeños, en la decisión diaria de cumplir lo que dijiste que harías incluso cuando ya no tienes ganas de hacerlo, en la fidelidad a un propósito mayor que tus emociones cambiantes. Mira a Thomas Edison, que se enfrentó a más de 1000 intentos fallidos antes de perfeccionar la bombilla. La reacción natural de cualquiera habría sido renunciar, maldecir su destino, culpar a la vida de no tener lo necesario. Pero Edison había entrenado su mente y su carácter en la disciplina, y esa disciplina lo mantenía trabajando día tras día, noche tras noche, sin importar la burla de los demás ni el cansancio acumulado. Su éxito no fue un acto de genialidad repentina, fue la consecuencia inevitable de una disciplina sostenida. Andrew Carnegie, antes de convertirse en uno de los hombres más ricos de la historia, trabajaba desde niño en fábricas de acero en condiciones miserables, rodeado de explotación y fatiga. Miles compartían su destino, pero pocos compartían su disciplina. Carnegie ahorraba lo que podía, leía en la oscuridad cuando los demás dormían, buscaba aprender en cada oportunidad. La disciplina de resistir la tentación de gastar, la disciplina de cultivar conocimiento, la disciplina de soportar lo duro sin rendirse fue lo que lo llevó a transformar la pobreza en abundancia. Su imperio no nació de un golpe de suerte, nació del hierro de la disciplina. La disciplina es el puente entre lo que deseas y lo que logras, entre lo que imaginas y lo que creas, entre la visión y la realidad. Sin disciplina, la visión muere antes de nacer. Sin disciplina, la acción se apaga antes de producir fruto. Sin disciplina, cualquier sueño se convierte en humo arrastrado por el viento de la inconstancia. Con disciplina, incluso los hombres más comunes logran hazañas extraordinarias, porque la disciplina no requiere talento especial ni condiciones perfectas, solo exige constancia. La disciplina no es glamorosa, no se celebra en público, no produce aplausos inmediatos. La disciplina se construye en silencio, en el momento en que el cansancio te dice que pares pero tú sigues, en el momento en que la tentación te llama pero tú resistes,
en el momento en que nadie mira y aún así cumples con lo que te prometiste. Allí, en esos espacios invisibles, se forja la grandeza que más tarde brillará en los escenarios públicos. El mundo moderno conspira contra la disciplina, porque todo está diseñado para seducir tu mente a reaccionar al placer inmediato. La publicidad te promete satisfacción instantánea, las redes sociales te entrenan para buscar gratificación en segundos, el sistema de consumo se alimenta de tu incapacidad de esperar. El que no tiene disciplina cae prisionero de ese diseño. El disciplinado, en cambio, se convierte en rebelde, porque sabe decir no, sabe esperar, sabe posponer la gratificación presente por un resultado mayor en el futuro. Piensa en un atleta olímpico. Su gloria no se construye en el día de la competencia, se construye en años de disciplina invisible, en entrenamientos que nadie vio, en sacrificios que nadie aplaudió, en dietas estrictas, en madrugadas frías, en rutinas repetitivas. El atleta no depende de la emoción, depende de la disciplina. Y ese principio se aplica a todo, al empresario que construye un imperio, al artista que crea una obra maestra, al líder que transforma una nación. Henry Ford lo comprendió cuando diseñó su sistema de producción en cadena. No se trataba de improvisar cada día, se trataba de disciplina, de procesos repetidos con precisión, de constancia inquebrantable. Lo mismo ocurre con la vida, si deseas resultados extraordinarios, necesitas disciplina extraordinaria. La improvisación puede darte triunfos pasajeros, pero solo la disciplina construye legados. El que no tiene disciplina se convierte en víctima de sus emociones. Si se siente motivado, trabaja, si no, abandona. Si recibe aprobación, avanza, si recibe crítica, se paraliza. Vive como un péndulo, oscilando entre el entusiasmo y la apatía, sin control sobre sí mismo. El disciplinado, en cambio, avanza incluso cuando no siente nada, porque no se mueve por emoción, se mueve por decisión. Y aquí está la paradoja más grande: la disciplina, que muchos ven como una cadena, es en realidad la verdadera libertad. El músico que practica horas sin descanso puede ser libre en el escenario, porque su disciplina lo liberó de la torpeza. El escritor que se obliga a escribir cada día es libre en su obra, porque su disciplina lo liberó de la improvisación. El guerrero que entrena incansablemente es libre en la batalla, porque su disciplina lo liberó del miedo. Así también, el ser humano disciplinado es libre en su vida, porque su disciplina lo liberó de la esclavitud de los impulsos. Los grandes nombres que recordamos compartían este rasgo. Ninguno habría sido lo que fue sin disciplina. Edison habría quedado en el olvido, Carnegie habría seguido en la fábrica, Ford habría abandonado sus autos, Disney habría dejado sus dibujos, Lincoln habría desistido tras perder elecciones. Todos habrían reaccionado a la frustración con abandono. Pero eligieron responder con disciplina, y esa disciplina construyó sus destinos. La disciplina es la diferencia entre la intención y el logro, entre la emoción y la acción, entre lo que imaginas y lo que heredas. Cada vez que eliges disciplina sobre la reacción, te acercas más a tu mejor versión. Cada vez que cedes a la reacción y abandonas, te alejas un paso más. La disciplina es un camino que exige sacrificio, pero cada sacrificio se convierte en cimiento de tu fortaleza interior. Por eso, cuando sientas el cansancio, cuando la tentación de rendirte sea fuerte, cuando la voz interior te diga que pares, recuerda que allí, en ese instante, se está forjando tu carácter. Ese momento no es un obstáculo, es la prueba que distingue a los que reaccionan de los que vencen, a los que hablan de sueños de los que los construyen, a los que comienzan de los que terminan. La disciplina es el fuego donde se forma el acero de tu alma, y quien permanece en ese fuego sin huir se convierte en alguien inquebrantable, alguien capaz de sostener cualquier propósito, alguien que gana no por lo que siente, sino por lo que decide. Capítulo 6. La acción como camino de transformación. La mayoría de los hombres y mujeres pasan su vida atrapados en un laberinto de pensamientos, de planes, de sueños vagos que nunca se materializan porque viven reaccionando a cada impulso, a cada emoción, a cada obstáculo, y creen que pensar es suficiente, que desear es suficiente, que planear es suficiente, pero la vida nunca premió al que solo piensa. Nunca coronó al que solo sueña, nunca recompensó al que solo proyecta. La vida premia al que actúa, al que se mueve, al que conviértelo. Invisible en visible,
al que da un paso aunque no sepa si es el correcto, porque comprende que incluso el error en movimiento enseña más que la perfección en inmovilidad. El que reacciona a la primera dificultad se paraliza. Dice, no tengo tiempo, no tengo recursos, no estoy preparado. Se convence de que necesita condiciones perfectas, espera el momento ideal, aguarda que todo esté alineado para entonces comenzar. Ese momento nunca llega, y su vida se consume en la reacción pasiva. El que entrena su mente, en cambio, comprende que la acción imperfecta siempre es mejor que la inacción perfecta, que cada paso lo coloca más cerca de la meta aunque sea pequeño, que cada intento fallido lo entrena, que cada golpe lo fortalece, que cada día de acción acumulada lo diferencia de la multitud que espera. Piensa en los hermanos Wright. En su época, la idea de volar era considerada una fantasía absurda, algo reservado a los pájaros y a los sueños infantiles. La reacción de la sociedad fue la burla, la incredulidad, el desprecio. Ellos pudieron haber reaccionado con resignación, pero eligieron actuar. Construyeron, probaron, se estrellaron, se levantaron, volvieron a intentarlo, una y otra vez, hasta que finalmente la acción venció a la gravedad y el hombre voló. No fue la teoría la que rompió la barrera del cielo, fue la acción sostenida. La acción no significa moverse por moverse. No significa caer en la trampa de la prisa vacía, de la hiperactividad sin propósito, del movimiento que gasta energía sin producir fruto. La acción verdadera es aquella que nace de la claridad, del propósito y de la disciplina, es el paso estratégico que acumula poder, es la decisión consciente que se convierte en hábito, es el movimiento firme que construye cimientos invisibles hasta que un día lo invisible se vuelve visible. Thomas Edison, después de 1000 fracasos, no alcanzó su descubrimiento por casualidad, lo alcanzó porque actuaba cada día. No reaccionaba con quejas a los experimentos fallidos, no se hundía en la frustración del momento, respondía con acción disciplinada, volver al laboratorio, probar un nuevo método, corregir lo que fallaba, ajustar los detalles. Su grandeza no estuvo en la chispa repentina, estuvo en la persistencia de la acción. Henry Ford no transformó el mundo reaccionando a las críticas ni discutiendo con sus detractores. Lo transformó actuando, construyendo fábricas, diseñando sistemas, ajustando procesos. Su victoria no fue un discurso, fue un volante que giraba en las manos de millones de personas gracias a su acción. La acción es lo que separa a los habladores de los hacedores, a los que reaccionan de los que crean, a los que esperan de los que conquistan. Cualquiera puede hablar de lo que sueña, cualquiera puede reaccionar con entusiasmo pasajero, cualquiera puede desear un futuro distinto. Solo unos pocos actúan con la disciplina necesaria para construirlo. La acción también exige valentía, porque te expone al juicio, al fracaso, a la crítica. El que reacciona al miedo se detiene, el que responde con acción avanza a pesar del miedo. Y es en ese movimiento donde descubre que el miedo se disuelve, porque el miedo se alimenta de la inacción. El miedo crece en la mente del que espera, pero se debilita en la mente del que actúa. La acción es también un acto de rebeldía contra la mediocridad. El mundo quiere que reacciones, no que actúes, quiere que respondas al consumo, no que crees, quiere que vivas atrapado en el entretenimiento, no que construyas tu legado. La acción consciente rompe ese diseño, porque cada vez que actúas con propósito te liberas un poco más del control externo. Cada paso que das hacia tu visión es un golpe contra el sistema que quiere mantenerte pasivo. Piensa en Walt Disney. Rechazado por bancos, despreciado por empresarios, quebrado en varias ocasiones, pudo haber reaccionado con resignación, con abandono, con amargura. Pero no, eligió actuar. Siguió dibujando, siguió escribiendo, siguió construyendo. La acción fue su lenguaje, no la queja. Y gracias a esa acción hoy millones de personas habitan mundos que antes solo existían en su mente. La acción también es acumulativa. Una acción aislada puede parecer pequeña, insignificante, invisible. Pero repetida en el tiempo se convierte en un poder imparable. Como una gota de agua que, cayendo sobre la roca durante años, termina perforándola. Como una semilla que parece débil, pero con paciencia se transforma en árbol que da sombra y fruto. La acción constante tiene una fuerza que nada puede detener. El problema es que la mayoría abandona porque confunde la acción con el resultado inmediato.
Actúan un día y esperan triunfar, actúan una semana y esperan transformarlo todo, actúan un mes y al no ver cambios reaccionan con frustración y abandono. El que entrena su mente entiende que la acción es siembra, no cosecha. Que lo que haces hoy tal vez no dé fruto mañana, pero está preparando la tierra para el futuro. Que la acción no garantiza éxito inmediato, pero garantiza crecimiento interior, y ese crecimiento es la semilla del éxito inevitable. La acción también enseña lo que la teoría nunca podrá. Puedes leer sobre cómo nadar, puedes estudiar cada técnica, puedes memorizar cada instrucción, pero hasta que no te lanzas al agua no aprendes de verdad. Así es la vida, puedes estudiar liderazgo, puedes hablar de negocios, puedes planear proyectos, pero hasta que no actúas no aprendes lo que realmente importa. El aprendizaje profundo solo ocurre en el terreno de la acción. Marco Aurelio decía que la filosofía no debía ser un discurso, debía ser una práctica. Que de nada servía hablar de virtud si no se vivía, que de nada servía reflexionar sobre el deber si no se cumplía. Esa es la esencia de la acción, convertir ideas en vida, convertir pensamientos en hechos, convertir intenciones en realidades. El poder de no reaccionar alcanza su máxima expresión en la acción consciente. Porque no reaccionar no significa quedarse quieto, significa reservar tu energía para lo que importa. Significa no gastar tu fuerza en discusiones inútiles para invertirla en actos que construyen. Significa no dejarte arrastrar por provocaciones, sino moverte en dirección de tu propósito. La verdadera victoria no está en reprimir la reacción, está en transformar esa energía en acción estratégica. La acción también es legado. Nadie recordará tus emociones pasajeras, nadie recordará tus reacciones impulsivas, nadie recordará tus palabras de frustración. Lo que permanecerá será lo que hiciste, las obras que construiste, los proyectos que levantaste, las vidas que tocaste, las huellas que dejaste. Tu acción es tu herencia al mundo. Por eso, si quieres entrenar tu mente para ganar en cualquier situación, no basta con controlar tus emociones, no basta con tener disciplina, no basta con sostener una visión. Todo eso debe culminar en acción. Porque el pensamiento sin acción es humo, la visión sin acción es ilusión, la disciplina sin acción es represión. Solo la acción transforma todo lo demás en realidad. Capítulo 7. La resiliencia como el arte de volver a nacer. El ser humano que no entrena su mente cree que caer es el final, que el error lo define, que la pérdida lo destruye, que la traición lo condena, que la derrota lo reduce a cenizas sin posibilidad de reconstrucción, y por eso reacciona con rendición, con desesperación, con apatía, con la amarga sensación de que ya no tiene sentido seguir adelante. Pero el hombre o la mujer que comprende el poder de no reaccionar descubre que cada caída es una escuela, cada pérdida es un maestro, cada herida es un recordatorio de que la vida no se mide por la ausencia de golpes, sino por la capacidad de levantarse una y otra vez, y esa capacidad tiene un nombre: resiliencia. El arte de volver a nacer después de haber muerto simbólicamente 1000 veces, el arte de recomenzar desde las ruinas, el arte de transformar las cenizas en cimiento y el dolor en fuerza. La resiliencia no significa negar el dolor ni fingir que nada duele. Al contrario, la resiliencia consiste en atravesar el dolor con conciencia, en sentir la herida sin entregarse a ella, en aceptar la pérdida sin convertirla en identidad. El resiliente llora, pero no se queda llorando, sufre, pero no se queda atrapado en el sufrimiento, cae, pero no se queda en el suelo. El resiliente sabe que lo que lo define no es lo que le ocurre, sino lo que hace con lo que le ocurre. Piensa en Nelson Mandela, que pasó 27 años en prisión, condenado a vivir aislado, privado de libertad, con la intención de quebrar no solo su cuerpo, sino también su espíritu. La reacción natural habría sido convertirse en un hombre lleno de odio, con sed de venganza, con un corazón envenenado por la injusticia. Pero Mandela eligió la resiliencia. Transformó su prisión en escuela, sus años de encierro en entrenamiento espiritual, su soledad en reflexión profunda. Y cuando salió, no salió como un hombre roto, sino como un líder capaz de reconciliar a su nación. Esa es la resiliencia, no reaccionar con odio, sino responder con grandeza, no dejarse arrastrar por el veneno del rencor, sino renacer con más fortaleza que antes. La historia humana está llena de resilience. Thomas Edison, después de ver su laboratorio arder en llamas, perdiendo años de trabajo en cuestión de horas,
no reaccionó con desesperación. En lugar de lamentarse, reunió a su familia para contemplar el espectáculo del fuego y dijo: «Miren qué hermosa hoguera, nunca volverán a ver algo igual». Y al día siguiente comenzó de nuevo. Esa actitud no es negación, es resiliencia, es la capacidad de renacer incluso cuando todo lo que construiste se reduce a cenizas. Andrew Carnegie, nacido en la pobreza absoluta, trabajando como niño en fábricas duras y explotadoras, podría haber reaccionado con resentimiento hacia un mundo injusto, podría haber renunciado al esfuerzo creyendo que nada cambiaría. Pero eligió la resiliencia. Cada día de explotación lo convirtió en motivación, cada golpe de la vida en impulso, cada escasez en hambre de superación. Y esa resiliencia lo llevó a construir un imperio del acero, no porque nunca sufriera, sino porque nunca dejó que el sufrimiento lo quebrara. La resiliencia también fue el secreto de Abraham Lincoln. Perdió elecciones una y otra vez, fracasó en negocios, vivió depresiones profundas, enterró a seres queridos. Cualquier otro habría reaccionado con rendición, habría concluido que la vida lo había marcado como un perdedor. Lincoln, en cambio, eligió la resiliencia. Cada derrota fue un entrenamiento, cada fracaso fue una lección, cada caída fue una preparación. Y cuando finalmente alcanzó la presidencia, no era un hombre ingenuo, era un hombre forjado en la resiliencia, preparado para sostener a una nación en su momento más oscuro. La resiliencia no es una cualidad heredada, es un entrenamiento. Se entrena en las pequeñas frustraciones de la vida diaria, cuando eliges no reaccionar con ira sino responder con paciencia, cuando eliges no rendirte a la primera dificultad sino volver a intentarlo, cuando eliges no huir del dolor sino aprender de él. Cada vez que haces eso, fortaleces un músculo invisible en tu mente y en tu alma. Y cuando llegan las grandes tormentas, ese músculo está preparado para resistir. El mundo moderno, sin embargo, debilita a las personas porque las acostumbra a la gratificación instantánea. Todo se obtiene rápido, todo se resuelve con un clic, todo se reemplaza fácilmente. Y cuando llega un dolor real, una pérdida verdadera, una crisis profunda, muchos no tienen resiliencia porque nunca entrenaron la capacidad de esperar, de soportar, de resistir. Reaccionan con desesperación porque no saben que la resiliencia existe. Pero aquellos que la cultivan son inquebrantables, porque entienden que la vida nunca prometió comodidad, pero sí ofrece la oportunidad de crecer en cada prueba. La resiliencia no significa que no caerás, significa que ninguna caída podrá detenerte. No significa que no serás herido, significa que ninguna herida podrá matarte en el alma. No significa que no perderás, significa que ninguna pérdida podrá robarte la voluntad de reconstruir. La resiliencia es la certeza de que incluso en tus momentos más oscuros sigue habiendo una luz dentro de ti, y que esa luz, aunque parezca débil, es suficiente para guiarte de vuelta al camino. Walt Disney, antes de ser celebrado como un genio de la imaginación, fue despedido de un periódico por falta de creatividad, quebró varias veces, fue ridiculizado y rechazado. Pudo haber reaccionado con derrota, con resignación, pero eligió la resiliencia, siguió creando, siguió soñando, siguió actuando, y al final, esa resiliencia transformó sus fracasos en el fundamento de un legado que continúa vivo. La resiliencia también es un acto de rebeldía contra la desesperanza. El mundo actual se alimenta de tu reacción negativa, noticias que buscan que te desesperes, industrias que quieren que busques alivio inmediato en consumo vacío, voces que te dicen que no hay salida. El resiliente no niega el dolor, pero tampoco se rinde ante él. El resiliente mira la oscuridad a los ojos y dice: esto no me detendrá, esto me entrenará, esto me hará más fuerte. Y aquí está la verdad más profunda: la resiliencia no solo te permite sobrevivir, te permite evolucionar. Cada vez que te levantas de una caída, no eres el mismo que cayó, eres alguien más fuerte, más sabio, más consciente. Cada derrota no es un retroceso, es un renacimiento. Cada golpe no es el fin, es la chispa de una nueva etapa. El resiliente no solo soporta la vida, la transforma. Capítulo 8. La adaptabilidad como la inteligencia suprema. La vida no es un río tranquilo que avanza siempre en la misma dirección con aguas predecibles y corrientes suaves. La vida es un océano inmenso, con mareas cambiantes, con tormentas repentinas, con vientos que giran sin aviso,
con corrientes ocultas que pueden arrastrarte hacia donde nunca imaginaste. Quien vive reaccionando cree que puede controlar ese mar, cree que puede detener las olas, cree que puede ordenar al viento que sople siempre a su favor, y al descubrir que no es posible se desespera, se paraliza, se llena de frustración. Pero quien entrena su mente para adaptarse entiende que el océano nunca será controlado, y que la única manera de navegarlo es ajustando las velas, cambiando el rumbo, aprendiendo a usar la fuerza de la corriente en lugar de luchar contra ella. Esa es la esencia de la adaptabilidad, no reaccionar con resistencia inútil al cambio inevitable, sino responder con inteligencia, con flexibilidad, con la capacidad de transformar lo inesperado en oportunidad. El mundo entero está en constante transformación. Lo que hoy es seguro mañana se convierte en obsoleto, lo que hoy es verdad mañana se convierte en error, lo que hoy funciona mañana deja de servir. Las civilizaciones que no supieron adaptarse desaparecieron, las empresas que no supieron adaptarse quebraron, los líderes que no supieron adaptarse fueron olvidados. Charles Darwin lo explicó de manera magistral: no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sobrevive el que mejor se adapta. Esta ley no solo se aplica a la biología, se aplica a la vida, a los negocios, a las relaciones, al alma humana. Piensa en Kodak, una empresa que dominaba el mundo de la fotografía durante décadas. Tenían el control, tenían los recursos, tenían el mercado. Pero cuando apareció la fotografía digital reaccionaron con soberbia, con negación, con resistencia al cambio. Dijeron: esto es una moda, lo nuestro siempre funcionará. Y esa reacción los destruyó. Ahora piensa en Apple, una compañía que supo reinventarse una y otra vez. Pasó de computadores a música digital, de música a teléfonos, de teléfonos a un ecosistema de servicios. No reaccionaron con miedo, respondieron con adaptabilidad. Y esa capacidad los convirtió en símbolo de una era. Lo mismo ocurre en la vida personal. Cuando pierdes un trabajo, puedes reaccionar con desesperación y hundirte, o puedes responder con adaptabilidad y descubrir talentos ocultos, explorar caminos nuevos, abrir puertas que nunca habías considerado. Cuando una relación termina, puedes reaccionar con odio y resentimiento, o puedes responder con adaptabilidad y aprender sobre ti mismo, crecer, redefinir lo que quieres. Cuando una crisis golpea, puedes reaccionar con parálisis, o puedes responder con adaptabilidad y encontrar nuevas formas de avanzar. La adaptabilidad no significa falta de carácter ni debilidad, significa inteligencia estratégica. El roble rígido que se niega a doblarse se quiebra en la tormenta, el bambú flexible que se inclina ante el viento sobrevive y permanece. El rígido cree que ser fuerte es resistir sin cambiar, el sabio entiende que la verdadera fuerza es cambiar sin perder esencia. Esa es la adaptabilidad, la unión de firmeza y flexibilidad, la capacidad de sostener un propósito eterno ajustando el camino tantas veces como sea necesario. Ellen Keller, nacida ciega y sorda, podría haber vivido atrapada en la reacción de la desesperanza, creyendo que la vida la había condenado a la oscuridad y al silencio. Pero eligió la adaptabilidad, aprendió a comunicarse con las manos, a leer con los dedos, a escribir con la paciencia infinita de su maestra An Sullivan. Transformó lo que parecía condena en una vida de inspiración y ejemplo. La adaptabilidad convirtió lo imposible en legado. La adaptabilidad también exige humildad, porque aceptar que necesitas cambiar es aceptar que no lo sabes todo, que lo que te sirvió ayer puede no servirte hoy, que lo que funcionó en una etapa puede ser inútil en la siguiente. El soberbio reacciona con terquedad y se hunde, el humilde responde con adaptabilidad y evoluciona. Los más grandes líderes no fueron los que nunca cambiaron, fueron los que supieron cambiar en el momento justo, sin perder la visión, pero ajustando la estrategia. Thomas Edison fue un ejemplo de esto. En sus múltiples experimentos no se aferraba a un solo método, cada vez que algo fallaba, se adaptaba, modificaba, probaba distinto. Su disciplina era inquebrantable, pero su método era flexible. Esa combinación de constancia y adaptabilidad es lo que lo llevó a lograr lo que parecía imposible. En filosofía, Marco Aurelio escribió que no son los eventos los que nos dañan, sino la forma en que los interpretamos. Esa interpretación es adaptabilidad pura, el poder de ajustar tu mente a la realidad en lugar de reaccionar con resistencia. Si la realidad cambia, la mente que no se adapta se rompe,
la mente que se adapta transforma el mismo evento en aprendizaje. La adaptabilidad no significa resignarse a todo, significa elegir con inteligencia cómo responder. Significa no gastar tu vida peleando contra lo inevitable, significa enfocar tu energía en lo que sí puedes transformar. Significa no hundirte en la nostalgia del pasado ni en el miedo al futuro, sino moverte con flexibilidad en el presente. La adaptabilidad es lo que diferencia al improvisado del estratega. El improvisado reacciona al cambio con pánico, el estratega responde con ajustes. El improvisado pierde el rumbo en la tormenta, el estratega mueve sus velas. El improvisado se quiebra en la crisis, el estratega se reinventa. La vida nunca será estable, nunca será predecible, nunca será completamente segura. Siempre habrá cambios, siempre habrá giros, siempre habrá sorpresas. Si reaccionas con resistencia a cada uno de ellos, vivirás agotado y derrotado. Si respondes con adaptabilidad, cada cambio se convierte en aliado, cada giro en oportunidad, cada sorpresa en camino hacia algo mayor. Y aquí está la verdad más poderosa: la adaptabilidad es una forma de resiliencia en movimiento. Mientras la resiliencia te enseña a levantarte después de caer, la adaptabilidad te enseña a caminar por un camino nuevo cuando el viejo desaparece. Ambas juntas forman la mente invencible, la resiliencia para soportar, la adaptabilidad para transformarte. Por eso, si quieres entrenar tu mente para ganar en cualquier situación, debes cultivar la adaptabilidad como un arte. Porque el mundo seguirá cambiando, con o sin tu permiso. Lo que hoy conoces mañana será distinto. Lo que hoy es seguro mañana será incierto. Y el que sabe adaptarse no teme, porque sabe que siempre encontrará la manera de avanzar. La adaptabilidad es, en esencia, la inteligencia suprema, porque no depende de tener todas las respuestas, depende de tener la flexibilidad de aprender nuevas respuestas. Y quien posee esa inteligencia puede moverse en cualquier terreno, sobrevivir a cualquier crisis, transformarse en cualquier circunstancia. Ese es el verdadero poder, no reaccionar con resistencia, sino responder con adaptabilidad. Porque mientras el resto se quiebra en los cambios, tú te fortaleces en ellos. Mientras los demás se desesperan, tú encuentras oportunidades. Mientras los demás huyen del mar agitado, tú ajustas las velas y navegas hacia adelante. Capítulo 9. El aprendizaje como poder infinito. El ser humano que reacciona con arrogancia ante la vida, que cree que ya lo sabe todo, que piensa que su experiencia limitada es suficiente, que se aferra a sus certezas como a un refugio, está condenado a quedarse pequeño, a repetir los mismos errores, a vivir atrapado en un círculo que lo encierra sin que él mismo lo note. Porque la vida nunca premió al que se estanca en lo que sabe, la vida premió al que se atreve a aprender siempre, al que se abre a la posibilidad de descubrir algo nuevo. Al que entiende que cada día trae consigo una lección invisible y que la verdadera grandeza no está en creer que has llegado, sino en tener la humildad de saber que siempre hay más camino por recorrer. El aprendizaje es un poder infinito porque no se agota, porque nunca termina, porque cada vez que alcanzas un nivel de conocimiento se abre una puerta hacia otro nivel más profundo, y cuando cruzas esa puerta descubres que en realidad lo que sabías era apenas la superficie, y así hasta el final de tus días. Un viaje interminable hacia la expansión de tu mente y de tu alma. El que aprende no envejece, se renueva, el que deja de aprender comienza a morir en vida. Leonardo da Vinci fue un ejemplo perfecto de esta voracidad por aprender. Nunca se conformó con ser pintor, porque para él el arte no era suficiente, exploró la anatomía diseccionando cuerpos, estudió el movimiento de los astros, diseñó máquinas imposibles, escribió sobre geometría, sobre vuelo, sobre hidráulica. Donde otros reaccionaban con límites y decían «esto no es para mí», Leonardo respondía con curiosidad insaciable. Su grandeza no estuvo solo en su genio natural, estuvo en su capacidad de aprender de todo y de todos, de convertir el mundo entero en un laboratorio. Y esa apertura lo convirtió en un puente entre el arte y la ciencia, entre lo visible y lo invisible. Abraham Lincoln, nacido en una cabaña de madera, sin acceso a escuelas prestigiosas, sin maestros que lo guiaran, sin riquezas que le compraran oportunidades, descubrió que el único recurso que nadie podía arrebatarle era el aprendizaje. Se iluminaba con velas en las noches para leer los pocos libros que conseguía, copiaba discursos para memorizarlos, debatía consigo mismo en silencio.
Su mente se fue expandiendo gracias a la disciplina de aprender, y esa expansión fue lo que lo transformó en abogado, en líder, en presidente. La reacción natural de alguien en su situación habría sido resignarse a la pobreza y la ignorancia, pero Lincoln respondió con hambre de conocimiento. El aprendizaje es riqueza que no puede ser robada. Te pueden quitar el dinero, la posición, la reputación, incluso la salud, pero lo que has aprendido viaja contigo, se convierte en parte de ti, se vuelve un arsenal secreto que puedes usar en cualquier circunstancia. Esa es la razón por la que los resilients, los visionarios, los líderes, nunca están totalmente derrotados, porque aun en la ruina, lo que aprendieron les permite volver a empezar. Thomas Edison entendió esto a la perfección. Para él, cada fracaso no era un error que debía ocultarse, era un maestro que debía escucharse. Mientras otros reaccionaban a los fracasos con frustración y abandono, él respondía con aprendizaje. No he fracasado 1000 veces, decía, he encontrado 1000 formas en que no funciona. Esa mentalidad de aprendizaje lo convirtió en inquebrantable, porque nada podía detener a alguien que veía en cada caída una clase gratuita. La mayoría de las personas reacciona ante el error con vergüenza y huida. Se equivocan una vez y deciden no volver a intentarlo, porque creen que equivocarse es sinónimo de ser incapaz. Esa reacción los condena a la mediocridad. Los grandes, en cambio, responden con aprendizaje. Entienden que el error no es una condena, es una señal, es una corrección de rumbo, es un maestro disfrazado. El que aprende de sus errores nunca retrocede de verdad, porque cada caída lo empuja hacia adelante en sabiduría. La disciplina del aprendizaje también exige humildad. Solo el humilde puede decir, no lo sé, necesito aprender. El arrogante reacciona con soberbia y cierra la puerta. El humilde responde con apertura y se expande. Marco Aurelio, emperador de Roma, con todo el poder en sus manos, no se escribía a sí mismo como maestro absoluto, sino como aprendiz constante. Sus meditaciones eran recordatorios de lo que aún debía mejorar, de las tentaciones que debía resistir, de las emociones que debía gobernar. La humildad de seguir aprendiendo, aún desde el trono más alto, lo convirtió en un filósofo eterno. El aprendizaje también requiere paciencia. En un mundo que glorifica la inmediatez, muchos reaccionan con frustración cuando no entienden algo al instante, cuando no dominan una habilidad en poco tiempo. Pero los grandes logros requieren años de aprendizaje invisible, años de práctica silenciosa, años de ensayo y error. El violinista que emociona a multitudes pasó décadas practicando escalas que nadie escuchó. El escritor que conmueve al mundo pasó miles de horas frente a páginas vacías que nunca verán la luz. El empresario que transforma industrias pasó años aprendiendo de fracasos que nadie recuerda. La acción sin aprendizaje es ciega. El aprendizaje sin acción es inútil. Ambos deben caminar juntos. El que actúa sin aprender repite errores, gasta energía, se quema sin avanzar. El que aprende sin actuar se llena de teorías que nunca se convierten en resultados. El poder infinito surge cuando conviertes el aprendizaje en acción y la acción en aprendizaje. Cada paso enseña, cada error educa, cada resultado, sea éxito o fracaso, retroalimenta tu mente. Y así te conviertes en alguien que no puede ser detenido, porque incluso si tropiezas, sigues aprendiendo y al aprender sigues creciendo. El aprendizaje también es una forma de libertad. El ignorante reacciona con miedo ante lo desconocido, porque no sabe cómo enfrentarlo. El que aprende responde con creatividad, porque tiene recursos internos que le permiten adaptarse. El ignorante reacciona con dependencia, porque necesita que otros piensen por él. El que aprende responde con autonomía, porque su mente tiene herramientas para decidir. El aprendizaje rompe cadenas invisibles, porque cada cosa que aprendes expande tu margen de acción. La sociedad moderna intenta muchas veces distraerte de aprender. Prefiere que reacciones con consumo rápido, con entretenimiento vacío, con comparaciones inútiles. Pero cada instante de aprendizaje es un acto de rebelión contra esa mediocridad. Cada libro leído, cada conversación profunda, cada reflexión interna, es un ladrillo en la construcción de tu libertad interior. Los grandes constructores de la historia fueron aprendices eternos. Andrew Carnegie, aun después de alcanzar su riqueza, seguía aprendiendo,
seguía leyendo, seguía rodeándose de mentes brillantes. Walt Disney, después de cada rechazo, no se limitaba a insistir, aprendía que debía mejorar, que debía ajustar, que debía perfeccionar. Henry Ford, después de cada quiebra inicial, no se rendía, aprendía de sus errores, los convertía en correcciones y volvía a intentarlo con más sabiduría. El aprendizaje infinito no se trata de acumular información, se trata de transformar tu ser. Se trata de convertir lo que aprendes en claridad, en visión, en disciplina, en acción. Porque de nada sirve llenar la mente de datos si no los conviertes en decisiones. El aprendizaje verdadero transforma tu manera de pensar, y tu manera de pensar transforma tu manera de vivir. Capítulo 10. La gratitud como fortaleza inquebrantable. El ser humano que vive reaccionando con quejas, que interpreta cada dificultad como una injusticia, que ve cada pérdida como una maldición, que se concentra únicamente en lo que le falta y no en lo que posee, se convierte en esclavo de la insatisfacción perpetua, un esclavo que aunque acumule logros nunca se siente completo, que aunque alcance metas nunca experimenta paz, que aunque reciba bendiciones no logra verlas, porque su mente está programada para reaccionar siempre al vacío y nunca a la abundancia. La gratitud es el antídoto contra esa esclavitud invisible, no como una emoción superficial o un ritual vacío, sino como una fortaleza inquebrantable que te permite sostener la calma en medio del caos, la serenidad en medio de la pérdida, la esperanza en medio de la oscuridad, y esa fortaleza es tan poderosa que convierte al débil en resistente, al herido en sanador, al caído en arquitecto de un renacimiento. La gratitud no significa negar el dolor ni maquillar la realidad con frases optimistas, significa elegir un ángulo superior desde el cual interpretar lo que sucede, significa reconocer que incluso en medio de la tormenta sigue habiendo razones para agradecer, significa aceptar que la vida nunca será perfecta pero que siempre, absolutamente siempre, habrá algo que valorar. El que reacciona con quejas pierde energía en lo que no controla. El que responde con gratitud multiplica su fuerza porque se enfoca en lo que sí tiene y en lo que sí puede. Viktor Frankl, prisionero en los campos de concentración nazis, rodeado de hambre, muerte y crueldad indescriptible, habría podido reaccionar con odio, con desesperación, con resignación absoluta, pero en medio de ese infierno descubrió que aún le quedaba una libertad inviolable, la de elegir su actitud ante la realidad. Encontró gratitud en cosas mínimas, un rayo de sol que se filtraba en la ventana, una sonrisa fugaz de un compañero, un recuerdo que lo mantenía vivo, y esa gratitud no lo liberó de la prisión externa, pero sí lo liberó de la prisión interna del resentimiento. La gratitud se convirtió en su fortaleza inquebrantable. Andrew Carnegie, después de alcanzar una riqueza incalculable, pudo haber reaccionado con avaricia y miedo a perder lo que tenía, pero eligió la gratitud como respuesta. Esa gratitud lo llevó a construir miles de bibliotecas y universidades para que otros tuvieran acceso a las oportunidades que él no tuvo. Comprendió que lo que había acumulado no era solo suyo, que debía agradecerlo compartiéndolo. Esa gratitud lo hizo trascender más allá de su fortuna, porque el dinero desaparece, pero las vidas transformadas por sus actos permanecieron. La gratitud no se trata de esperar a tenerlo todo para valorarlo, se trata de valorar lo que tienes ahora mismo. Lo que hoy posees alguna vez fue aquello que pedías con desesperación. La salud que das por sentado es un milagro que otros darían todo por tener. La familia o los amigos que quizás subestimas son tesoros que otros han perdido. El simple hecho de despertar y respirar es un regalo que millones no recibieron esta mañana. Y, sin embargo, el ser humano reacciona olvidando lo esencial y enfocándose en lo ausente. La gratitud destruye ese olvido porque te obliga a ver lo invisible, a reconocer lo que ya está presente antes de que desaparezca. Henry Ford agradecía incluso los fracasos porque le enseñaban a mejorar. Walt Disney agradecía los rechazos porque lo obligaban a perfeccionar su arte. Edison agradecía los errores porque cada uno lo acercaba más a la respuesta correcta. Ninguno de ellos reaccionó con queja ante las dificultades, todos respondieron con gratitud al aprendizaje. Esa actitud fue la fortaleza que los mantuvo en pie cuando otros abandonaban. La gratitud también transforma las relaciones humanas. El que reacciona con exigencia constante erosiona a los que lo rodean, porque nadie quiere estar cerca de alguien que nunca aprecia, que nunca reconoce, que nunca agradece.
El que responde con gratitud, en cambio, multiplica el amor y la lealtad de quienes lo acompañan. Un líder que agradece los esfuerzos de su equipo construye motivación, uno que solo reacciona con críticas destruye compromiso. La gratitud no solo fortalece al individuo, fortalece comunidades enteras. El mundo moderno está diseñado para robarte la gratitud. Todo el sistema se alimenta de tu sensación de carencia, necesita que creas que nunca tienes suficiente para venderte más, necesita que te compares para mantenerte insatisfecho, necesita que reacciones a lo que falta para atraparte en un ciclo de consumo infinito. La gratitud rompe esa cadena porque cuando agradeces lo que tienes, el vacío desaparece, la envidia se disuelve, la codicia pierde poder. La gratitud es, en este sentido, un acto revolucionario. Rechazar el diseño que te quiere esclavo de la carencia y elegir vivir desde la plenitud. Marco Aurelio, en medio de guerras, traiciones y dolores personales, escribía cada día sobre las cosas por las que debía agradecer. No porque su vida fuera fácil, sino porque entendía que la gratitud era la única forma de mantener la mente clara y el corazón firme. Sabía que si reaccionaba con desesperación se perdería en la confusión, pero que si respondía con gratitud podría sostenerse incluso en medio de la tormenta. La gratitud también tiene un fundamento biológico. Estudios modernos muestran que la práctica constante de agradecer reduce el estrés, fortalece el sistema inmunológico, mejora la salud mental y aumenta la resiliencia. Una mente agradecida reacciona menos con ira, menos con miedo, menos con ansiedad, porque la gratitud activa áreas del cerebro relacionadas con la calma y la satisfacción. Así, la gratitud no solo es filosofía, también es ciencia, es estrategia de supervivencia. Pero la gratitud auténtica exige disciplina. Es fácil agradecer cuando todo va bien, pero la verdadera fortaleza se demuestra cuando agradeces en medio del dolor, cuando agradeces por la lección que aún no entiendes, cuando agradeces incluso lo que parece pérdida, confiando en que esa pérdida traerá crecimiento. Esa gratitud profunda no es emoción pasajera, es decisión consciente. Es elegir decir, esto también me servirá, esto también tiene valor, esto también me construye. La gratitud no cambia lo que sucede afuera, cambia lo que sucede adentro. Dos personas pueden enfrentar la misma tragedia, una reacciona con amargura y se hunde, la otra responde con gratitud por lo vivido y encuentra la fuerza para seguir adelante. La diferencia no está en la circunstancia, está en la interpretación. Y la gratitud es la interpretación más poderosa que existe, porque convierte todo en recurso, todo en enseñanza, todo en impulso. Por eso, cuando entrenas tu mente para ganar en cualquier situación, debes cultivar la gratitud como hábito diario. Al despertar, agradece la oportunidad de un nuevo día. Al acostarte, agradece lo que sobreviviste y aprendiste. Agradece lo pequeño, porque lo pequeño sostiene la vida. Agradece incluso lo doloroso, porque el dolor es maestro disfrazado. Y mientras mantengas la gratitud, nunca serás vencido del todo, porque nada ni nadie puede quitarte la capacidad de agradecer. Capítulo 11. La fortaleza del espíritu y el poder de la resistencia. El ser humano que no entrena su mente, que vive reaccionando a cada golpe de la vida, cree que su fuerza se mide por los músculos de su cuerpo, por el dinero que acumula, por el estatus que muestra, y no comprende que la verdadera fuerza no está en lo visible sino en lo invisible, no en lo que exhibe sino en lo que sostiene en silencio. No en lo que presume sino en lo que resiste, porque los músculos se desgastan, el dinero se pierde, el estatus se derrumba, pero la fortaleza del espíritu permanece. La resistencia interior es lo único que atraviesa todas las tormentas y emerge intacto, y es esa resistencia la que define si caes derrotado o si te mantienes invicto en medio del caos. La vida nunca será un camino suave, porque siempre habrá pérdidas, siempre habrá traiciones, siempre habrá enfermedades, siempre habrá fracasos, siempre habrá decepciones, y quien no entienda esto vivirá reaccionando como víctima, sorprendido cada vez que la tormenta aparece, paralizado cada vez que el dolor toca su puerta, quebrado cada vez que las cosas no salgan como esperaba. Pero quien entrena su espíritu para la resistencia comprende que la tormenta no es la excepción, es parte del viaje, que el dolor no es un accidente, es un maestro inevitable, que la pérdida no es un castigo, es una etapa de transformación. Y entonces, en lugar de reaccionar con desesperación, responde con fortaleza,
Y esa respuesta lo convierte en alguien inquebrantable. Nelson Mandela es la prueba viviente de lo que significa resistencia. Encerrado durante 27 años en una celda estrecha, condenado a trabajos forzados, aislado del mundo, podría haber reaccionado con odio, con sed de venganza, con resentimiento corrosivo. Pero eligió la resistencia interior. Decidió que sus captores no tendrían poder sobre su espíritu. Su cuerpo estaba en prisión, pero su mente y su voluntad eran libres. Esa fortaleza interior fue la que le permitió salir, no como un hombre quebrado, sino como un líder capaz de reconciliar a una nación. La resistencia lo convirtió en símbolo universal, porque enseñó al mundo que la verdadera fortaleza no consiste en no caer, sino en no dejarse quebrar por nada. La resistencia también es la marca de Abraham Lincoln. Desde la infancia conoció la pobreza, perdió a su madre, fracasó en negocios, perdió elecciones repetidamente, atravesó depresiones profundas. Muchos habrían reaccionado con abandono, se habrían rendido, habrían aceptado un destino pequeño. Lincoln eligió resistir. Cada pérdida lo entrenó, cada fracaso lo fortaleció, cada herida lo volvió más sabio. Y cuando llegó a la presidencia, cargando sobre sus hombros la misión de sostener una nación en guerra civil, ya no era un hombre débil, era un espíritu forjado en resistencia, capaz de soportar lo que parecía insoportable. La resistencia no es pasividad. No significa quedarse quieto soportando golpes sin hacer nada. La resistencia es acción sostenida en el tiempo, es disciplina prolongada, es perseverancia cuando todos los demás se rinden. El que reacciona a la primera dificultad abandona. El que resiste sigue, aunque avance lento, aunque nadie lo aplauda, aunque todo parezca estar en su contra. Y con el tiempo, esa constancia lo lleva más lejos que el talento brillante pero inconstante de otros. Thomas Edison, enfrentando burlas y fracasos, siguió resistiendo hasta convertir la oscuridad en luz. Henry Ford, tras múltiples quiebras y críticas, siguió resistiendo hasta transformar la movilidad humana. Walt Disney, rechazado una y otra vez, siguió resistiendo hasta que su imaginación conquistó al mundo. Ninguno de ellos fue el más fuerte en apariencia, pero todos compartieron la fortaleza interior de resistir más que los demás. La resistencia es también un acto de libertad. Porque quien no sabe resistir se convierte en esclavo de sus impulsos, cede a la pereza, se rinde al dolor, abandona ante la primera crítica. Vive reaccionando como una marioneta, dominado por todo lo que ocurre afuera. El resistente, en cambio, es libre, porque no se deja arrastrar por lo que siente en un instante. Puede tener miedo y aún así avanzar, puede tener cansancio y aún así continuar, puede tener dudas y aún así persistir. Esa libertad interior es el verdadero poder, gobernarse a sí mismo en medio del caos. La resistencia también es estrategia. No siempre se trata de avanzar rápido, a veces se trata de permanecer, de sostenerse, de no retroceder aunque no avances. El guerrero que se mantiene en pie en medio de la batalla ya ha ganado la mitad, porque la mayoría cae por agotamiento antes de ser derrotada. En la vida ocurre igual, muchos no fracasan por falta de talento, fracasan por falta de resistencia, porque abandonaron demasiado pronto, porque reaccionaron con rendición en lugar de responder con perseverancia. Marco Aurelio lo entendió y escribió en sus meditaciones: soporta y resiste. La vida de un hombre es breve, su deber es noble si permanece firme. Esa es la filosofía del espíritu fuerte: soportar lo que no puedes cambiar, resistir lo que duele, continuar incluso cuando tu cuerpo dice basta, porque sabes que la victoria no está en la velocidad del inicio, sino en la constancia hasta el final. La sociedad actual, obsesionada con lo inmediato, debilita la resistencia. Promete recompensas instantáneas, soluciones rápidas, triunfos fáciles. Y cuando la vida real se muestra dura, muchos se quiebran porque nunca entrenaron la capacidad de esperar, de soportar, de resistir. Reaccionan con frustración y abandono. Pero quienes entrenan la resistencia se convierten en invulnerables, porque nada los sorprende, nada los paraliza, nada los doblega. La resistencia no es romántica, es dura, es áspera, es solitaria. Se entrena en los días en que no tienes ganas de seguir, en las noches en que nadie te ve, en los momentos en que todo parece perdido y aún así eliges continuar. Se construye en la repetición invisible,
en el dolor soportado, en el sacrificio prolongado. Y aunque nadie lo celebre, esa resistencia silenciosa es la que, con el tiempo, genera victorias que parecen milagrosas. Capítulo 12. La victoria interior. Hay un momento en la vida en el que comprendes que todo lo que hiciste, todo lo que soportaste, todo lo que aprendiste, todas las veces que resististe, todo lo que fuiste acumulando como fuerza silenciosa dentro de ti, tenía un propósito mucho más grande que el éxito visible, mucho más grande que el reconocimiento externo, mucho más grande que el aplauso de los demás. Y ese propósito es conquistar la única victoria que realmente importa, la victoria interior, porque el mundo puede aplaudirte o puede ignorarte, puede elevarte o puede derribarte, puede darte riqueza o puede dejarte en la pobreza, pero si conquistas tu interior nada podrá derrotarte, y si pierdes tu interior ninguna victoria externa será suficiente. La victoria interior no se trata de dominar a otros, se trata de dominarte a ti mismo, no se trata de controlar las circunstancias, se trata de controlar tu mente, no se trata de silenciar el ruido del mundo, se trata de que el ruido ya no tenga poder sobre ti. Es la certeza de que, sin importar lo que ocurra afuera, dentro de ti existe un lugar firme, un lugar que nadie puede invadir, un trono desde el cual gobiernas tu vida. Piensa en Marco Aurelio, emperador de Roma, con todo el poder político y militar en sus manos, enfrentando guerras, pestes y traiciones. Aún así, escribió para sí mismo que el verdadero imperio que debía gobernar era su propia mente, que de nada servía conquistar territorios si no podía conquistarse a sí mismo. Ese es el núcleo de la victoria interior, comprender que el único enemigo invencible, si no lo enfrentas, eres tú mismo. Abraham Lincoln, sosteniendo a una nación desgarrada por la guerra civil, sabía que no podía controlar cada batalla ni cada decisión de sus generales, pero sí podía controlar su serenidad, su paciencia, su capacidad de mantener la visión cuando todo parecía perdido. Esa fue su victoria interior, no dejar que la desesperación gobernara su espíritu. Nelson Mandela, saliendo de la prisión después de casi 3 décadas, podría haber reaccionado con venganza, pero eligió la victoria interior de perdonar. Esa elección no solo cambió su vida, cambió la historia de su país. Porque la victoria interior siempre trasciende al individuo, cuando tú conquistas tu interior, impactas a todos los que te rodean. La victoria interior también fue la clave de Thomas Edison, que jamás se dejó definir por un fracaso, y de Walt Disney, que jamás permitió que los rechazos apagaran su visión, y de Henry Ford, que jamás permitió que las críticas lo desviaran de su propósito. Todos ellos ganaron batallas externas porque primero habían ganado la batalla interior contra la duda, contra el miedo, contra la tentación de rendirse. La victoria interior no se alcanza de un día para otro, se construye paso a paso, decisión tras decisión, respuesta tras respuesta. Se construye cuando eliges disciplina sobre comodidad, cuando eliges acción sobre parálisis, cuando eliges gratitud sobre queja, cuando eliges adaptabilidad sobre resistencia inútil, cuando eliges resiliencia sobre rendición. Cada una de esas elecciones es un ladrillo en la fortaleza invisible de tu espíritu, y con el tiempo esa fortaleza se convierte en tu verdadero palacio, un palacio que no depende de riqueza externa, porque está construido dentro de ti. El que reacciona a todo vive como esclavo, el que responde con dominio propio vive como soberano. El que reacciona con odio vive en guerra perpetua, el que responde con serenidad vive en paz incluso en medio de la batalla. El que reacciona con miedo vive encadenado, el que responde con valentía vive libre incluso en la incertidumbre. Esa es la victoria interior, no permitir que nada externo robe tu poder interno. Y cuando alcanzas esa victoria, la vida cambia por completo. Ya no buscas validación constante, porque tu valor no depende de otros. Ya no temes al fracaso, porque sabes que incluso la derrota es parte de tu crecimiento. Ya no te paralizan las críticas, porque tu voz interior es más fuerte que cualquier ruido externo. Ya no persigues desesperadamente la felicidad como si fuera un objeto perdido, porque la descubres dentro de ti en la forma de gratitud, de propósito, de calma. La victoria interior no significa que nunca caerás, significa que ya no temes caer, porque sabes que siempre podrás levantarte. No significa que nunca perderás, significa que ya no temes perder, porque sabes que puedes reconstruir. No significa que nunca sufrirás, significa que ya no temes al sufrimiento, porque sabes que incluso el dolor puede convertirse en semilla de transformación.
Ese es el secreto de los verdaderos gigantes de la historia, no es que tuvieran vidas fáciles, es que habían conquistado su interior. Y esa conquista los hizo invencibles. El mundo moderno intenta convencerte de que la victoria está afuera, en el dinero, en la fama, en la apariencia. Pero ninguna de esas victorias te dará paz si no tienes victoria interior. Al contrario, la falta de esa victoria hará que incluso en medio de la abundancia te sientas vacío. La verdadera victoria no se mide en lo que posees, se mide en lo que eres. Por eso, al final de este viaje, recuerda que entrenar tu mente para ganar en cualquier situación no significa que controlarás el mundo, significa que controlarás tu reacción ante el mundo. No significa que todo saldrá como lo planeaste, significa que sabrás mantener tu fortaleza interior incluso cuando nada salga como esperabas. No significa que nunca tendrás miedo, significa que el miedo no decidirá por ti.